Hola, bienvenido a mi canal de YouTube. En esta oportunidad queremos abrir un espacio para poder conversar sobre las principales enfermedades gastrointestinales o del hígado, como es la especialidad que yo tengo como médico. Para empezar, o como primer capítulo, primer episodio, quiero darle la bienvenida a un comunicador peruano, Sergio Ciesa, con el cual vamos a tener el gusto de conversar acerca de problemas de salud pública, problemas gastrointestinales y tal vez algunas de las molestias más comunes que vemos en la población peruana. Bueno, sí, bienvenidos y gracias por estar aquí y la verdad muy agradecido. Ahora, una de las preguntas que tengo es, ¿qué es la gastritis? Porque todo el mundo me dice, oye, he tomado, tengo gastritis, he comido ceviche, tengo gastritis, no he comido en la noche, tengo gastritis. O sea, gastritis sí es un término común, es una pandemia, ¿qué es lo que está pasando con la gastritis? O la gente está exagerando ya por lo que No es uno que sea tiene. una pandemia, pero la gastritis es un término creo que usado en exceso. En realidad, cuando uno tiene malestar gástrico, el término es dispepsia. La gastritis viene a ser un diagnóstico histológico o endoscópico de tu estómago que no muchas personas se lo llegan a hacer. Entonces es un término más que nada excesivamente usado para referir un malestar Yo gastrointestinal. primera vez que escucho que se llama dispepsia, o sea, es que tú tienes dispepsia, o sea, gastritis. ¿Y por qué gastritis es un término usado si no es el adecuado? Porque lamentablemente muchos médicos, la mayoría de médicos lo utiliza como un término más sencillo para explicarle al paciente que tiene un problema en el estómago. Ya, ok, Pero en ok. realidad el malestar es dispepsia, Ujú. ¿no? Ahora, Entonces, partiendo de eso, la gastritis, ¿qué es? la gastritis en sí es la inflamación de la mucosa gástrica debida a algo. En el Perú, la causa más frecuente de gastritis como inflamación gástrica es el Helicobacter pylori. Habrás escuchado de este microbio. Bueno, sí, la bacteria, ¿no? Ahora, o sea, uno cuando tiene gastritis es porque tiene la bacteria. Pero además, para terminar, ¿cuántos días yo debo tener gastritis o malestar para acudir al médico? Ya, primero lo primero. La causa más frecuente de gastritis o inflamación del estómago es el Helicobacter pylori, sí. ¿Existen otras causas de inflamación gástrica? Sí. Por ejemplo, una causa frecuente es el alcohol, por ejemplo, Ya, ok, ok. puede ser la ingesta de antiinflamatorios como los llamados AINES, que son las pastillitas que uno toma para el dolor de cabeza, dolor de muela. Esas son las principales causas, digamos, de gastritis. El Helicobacter pylori sí es una infección crónica que puede traer algunos riesgos en el futuro, ya que se relaciona mucho con las úlceras gastrointestinales y también con el cáncer de estómago. Ya, pero básicamente, entonces, si he tomado, tengo una indigestión, eso no es gastritis, entonces. No tengo por qué acudir a un médico, o sí. Si no hay signos de alarma, pero el paciente no tiene cómo saber que tiene signos de alarma, ¿no? Si tiene un malestar de un día, 2 días de evolución, es totalmente válido pues que de repente tome algún medicamento antiácido, algo que le calme la acidez o el malestar. Y generalmente si fue algo leve, si fue un alimento que te cayó mal, si fue el alcohol que tomaste, probablemente se te pase con 1 o 2 días de algún medicamento que te puedan vender de forma libre en farmacia. Ahora, yo tenía una compañera, me acuerdo en la universidad, que siempre me hablaba que tenía gastritis emocional. Entonces, si tú me dices de que para tener gastritis implica que tengas una bacteria, ¿qué es la gastritis emocional? O sea, yo porque estoy con depresión o bueno, o triste, ¿me puede dar gastritis? Mm, Ahí volvemos al término que no es correcto, pero sí puedes tener un malestar cuando uno tiene un cuadro ansioso, cuando uno está estresado, porque tu estómago responde a tu cerebro. Entonces, si tu cerebro está alterado, asustado, molesto, deprimido, es cierto que tu estómago va a producir tal vez mayor secreción gástrica. Y al tener mayor secreción gástrica, tal vez tengas sensación de acidez, de ardor en la boca del estómago, de hinchazón. Y eso es lo que la gente le llama gastritis, ¿no? Y gastritis emotiva, pero en realidad no es pues una Y, enfermedad. y- y esta bacteria, ¿cómo, cómo yo me puedo contagiar? Esta bacteria, el Helicobacter pylori, vive en el agua contaminada. Por lo tanto, es más prevalente en países o en zonas que no tienen buenos índices de salubridad, ¿no? Si no hay agua potable en determinada región, probablemente va a haber mayor contagio de Helicobacter pylori. Los alimentos que se comen crudos, las ensaladas de verduras, las frutas, Correcto. sobre todo las que se crecen en la tierra, pueden venir contaminadas y si no tenemos cuidado o la limpieza adecuada al ingerir el alimento, podemos contaminarnos. Y esta bacteria tiene la propiedad, a diferencia de la mayoría de bacterias, que cuando entra al estómago es resistente al ácido.
Normalmente cuando uno come un alimento contaminado con otros parásitos o bacterias, cuando estos microbios llegan al estómago, Claro. el ácido gástrico los destruye. Sin embargo, el Helicobacter pylori tiene la propiedad de ser una bacteria fuerte que resiste el medio ácido del estómago y puede vivir por años. Tú te puedes haber contagiado de niño y puedes tener la bacteria hasta tus 40, 50 años y te puede causar úlcera y te puede causar cáncer de estómago. Acá viene una preocupación. O sea, la bacteria sí me lleva a un cáncer. El Helicobacter pylori es un cancerígeno. Se considera un cancerígeno y se asocia al desarrollo de cáncer de estómago. No le va a dar cáncer a todas las personas, pero si tienes algún factor predisponente genético sobre todo o algún factor medioambiental, puedes tener más desarrollo de cáncer gástrico. Y si uno se contagia, digamos, comiendo, bebiendo algo, ¿también se puede contagiar besándose con alguien? Eso no está tan ¿O demostrado. comiendo desde la misma cuchara? Eso hay algunos reportes de que asocian ese tipo de contagio, pero no es lo habitual. Lo habitual es al contaminarse, al ingerir alimentos con el microbio. Pero en el Perú la gente consume comida, tenemos hasta el clásico ceviche carretillero, o sea, la palabra carretilla es algo cultural nuestro. Hay carretillas en el mercado, en la esquina, en todos lados. Es cierto. La lechuguita con el tomate. Es cierto, el Helicobacter pylori alcanza una prevalencia alrededor del 60% de la población del Perú. 60%. Es una Claro. población altísima. Sin embargo, a pesar de que el 60% de la población tiene Helicobacter, no necesariamente el 60% de la población va a desarrollar cáncer de estómago. Si bien es cierto el cáncer de estómago, sabrás que es un problema importante de salud pública en el Perú. Actualmente se considera la primera causa de muerte por cáncer en el Perú y lamentablemente seguimos diagnosticando pacientes con enfermedad avanzada del estómago. Bueno, sí. Ahora, el Perú es un país donde los sistemas de agua potable, los sistemas de consumo de comida, no es el más saludable, ¿no? O sea, no estamos así. Entonces, ¿cómo estamos a nivel nacional con el tema Es por eso que del tenemos, Helicobacter? es justamente por esa falta de salubridad que nuestros índices de Helicobacter pylori son bien altos. Son muy altos y lamentablemente no tenemos políticas de salud pública que nos permitan diagnosticarlo a tiempo, como en otros países como en Japón o en Corea, en la que sí existen guías nacionales públicas en las que todos los pobladores a partir de cierta edad están obligados casi a hacerse su endoscopía o hacerse su despistaje de Helicobacter pylori a fin de prevenir los casos avanzados de cáncer gástrico. Entonces significa de que hay un alto índice de cáncer al Hay un alto, estómago. sí, hay un alto índice de cáncer gástrico y lamentablemente es detectado en etapas avanzadas, porque el cáncer gástrico no es una enfermedad que aparece de un día para otro ni de un mes para otro. Tiene un tiempo, una historia natural que suelen ser años, no suele ser tan rápida. Y si tú detectas la enfermedad en una etapa avanzada, ya no hay mucho que hacer. La idea es poder detectar esto a tiempo. Entonces, ¿cuál debería ser lo adecuado? Que cuando una persona tiene 40 años, debería realizarse una endoscopía, así no tenga síntomas, y en la endoscopía realizarse una biopsia. La biopsia te va a permitir, uno, determinar si es que tiene el Helicobacter pylori. Y si tiene el Helicobacter pylori, debes tratarlo. Dos, también le puedes determinar al paciente si es que tiene algún grado de inflamación severa con metaplasia intestinal o con atrofia del estómago. Si el paciente tiene estos dos criterios, más el Helicobacter pylori, es un paciente que necesita seguimiento con endoscopías cada 2, 3 años para poder ver si es que aparece en algún momento alguna lesión sospechosa de cáncer. Si el paciente a los 40 años nunca ha tenido Helicobacter pylori, no tiene señales de una inflamación crónica del estómago, probablemente tiene bajo riesgo de desarrollar cáncer de estómago. Ya, entonces quiere decir, en el Perú, ¿cuál es la cantidad o cuál es el cáncer que la gente se muere? La primera causa de muerte por cáncer en el Perú es por cáncer de estómago. Pero eso es inaudito, ¿no? O sea, sobre todo que no hay, o sea, y el Estado, ¿cuáles son sus políticas de salud pública? O sea, si sabemos que el cáncer es el primer cáncer que te mata, es mal, la gente toma a la gastritis como algo gracioso, ¿no? Oh, estoy con gastritis, voy a tomar mi sábila que venden en el mercado, voy a tomar mi jugo de papaya, mi agua de cáscara de papa, ¿no? Y con eso ya me curo. Entonces, ni siquiera hay una información adecuada de lo que implica tener gastritis y sobre todo con la bacteria. Eso es inaudito. Exacto, eso es un tema de educación, un tema de interés de la salud pública, del Ministerio de Salud. Se deberían tomar medidas más estrictas, lamentablemente no es así, no tenemos un programa de salud pública. Hacerse una endoscopia tiene un costo y ese costo debería
como lo es en algunos países, debería correr por parte del Estado. Sin embargo, acá, si uno quiere prevenir un cáncer, uno tiene que ir con la suya a hacerse su endoscopía Claro, o a través de tu seguro. y básicamente las endoscopías no son cómodas, o sea, para una persona que gana pues un sueldo mínimo, hacer una endoscopía es casi la mitad de su sueldo, ¿no? Entonces, y sabiendo de que es un porcentaje altísimo de gente que se muere por cáncer de estómago. Sí, Entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, para eso entonces, ¿qué podemos prevenir en todo caso? por eso pienso que estas nuevas formas de poder educar a la población como este tipo de canales que nos permiten o nos dan la Exacto. oportunidad de poder llegar a mayor población y para que la gente esté enterada y para que la gente sepa qué se puede, cómo puede cuidarse, cómo puede prevenir si tienen sus hijos, por ejemplo, porque es importante, por ejemplo, que no consuman agua del grifo, porque es importante las verduras lavarlas, desinfectarlas bien antes de ser consumidas, ¿no? Y por qué sí es importante detectar a tiempo la infección por el Helicobacter pylori. Sí, realmente, ¿no? Uno tiene que tener cuidado con eso, ¿no? Y sobre todo que comer en la calle, ¿no? Porque realmente parece que no tenemos también nosotros una conciencia clara de lo que implica el cuidado, la higiene, ¿no? Sobre todo ello, ¿no? Partiendo Así de es. eso. Así es. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir conversando sobre temas muy interesantes del estómago. Gastrohepática. Comprometidos con tu salud digestiva. Gastrohepática es un centro médico especializado en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades gastrointestinales, hígado y páncreas. En febrero del 2022, abrimos nuestras instalaciones donde podrás encontrar todos los servicios necesarios para una evaluación digestiva integral. Disponemos de lo último en tecnología de diagnóstico y tratamiento y de un equipo médico de reconocida trayectoria y prestigio, lo que nos permite ofrecer una atención oportuna y de la máxima calidad y calidez. En Gastrohepática somos profesionales de la salud dedicados a la gastroenterología, con el único objetivo de brindarles una atención de calidad, personalizada y que pueda satisfacer todas sus necesidades de salud. Contamos con una botica especializada con medicamentos a tu alcance para garantizarte el mejor tratamiento. Nuestros valores son la puntualidad, responsabilidad, pasión, profesionalismo y calidad de atención al cliente. Nuestro compromiso es tu salud digestiva. En Gastrohepática contamos con modernas instalaciones y la mejor tecnología para ofrecerte la mejor atención. Además, contamos con los mejores profesionales en gastroenterología para ofrecerte la atención que tú necesitas. Bienvenidos a Gastrohepática. Bueno, y Sergio, estábamos conversando acerca de la importancia de detectar a tiempo el Helicobacter pylori como una manera de prevenir el cáncer gástrico y cómo en el país nos faltan de repente algunas medidas de salud pública que nos permitan Mira, llegar a yo te voy a contar lo que me pasó a mí, ¿no? Un tiempo comencé a sentir ardor en el estómago, pero ya constante, es más, comí algo y el dolor era insoportable y decidí ir a hacerme a Solidaridad. Solidaridad porque era un precio bastante cómodo, donde ese tipo no tenía seguro. Y fui y la señorita me dio un papelito, así una tira de papel, me dijo, esto no se debe comer, entonces decía, no comer esto y comer lo otro, decía, no comer ají. Y me hice mi endoscopía. Me acuerdo que era despierto. me agarraron entre dos, me metieron en el aparato, fue terrible. Y bueno, me dijeron que no tenía nada. Y dije, no tengo nada, no pasó nada. Pero seguía mal. Y me fui a hacer una clínica, me acuerdo del doctor Héctor Velarde, un saludo para Héctor Velarde. Y él me descubrió que sí tenía, es más, estaba avanzado la bacteria, el Helicobacter,
y me sacó una biopsia y todo, y me dijo que estaba avanzado. Y me dio un tratamiento de pastillas y bueno, luego de eso, mi vida comenzó a estar normal de nuevo, ¿no? Qué bueno. Pero ahí vamos. Porque en un lugar me dijeron que no tenía nada, y en otro lugar me dijeron que sí tenía. O sea, ¿qué es eso? O sea, no entiendo bien. O sea, se hicieron mal. Una práctica común. Pero también un poco en Solidaridad me hicieron despierto y en la clínica dormido. Quizás, no sé, me moví mucho. O sea, ¿cuál es la definición, no? Bueno, actualmente está claro, creo que para todos los médicos gastroenterólogos, que si vamos a hacer una endoscopía, es bien importante, casi indispensable, hacer también una biopsia, ¿ya? Porque a veces uno hace la endoscopía sin biopsia y aparentemente ve el estómago de características normales. Y Correcto. probablemente eso es lo que te dijeron. Endoscópicamente, bueno, no tienes un tumor, no tienes un cáncer. Ok, eso es correcto. No tienes un cáncer, tu estómago está bien. Ok. Sin embargo, actualmente sabemos que es mejor hacer una biopsia, porque en la biopsia no solamente vas a poder encontrar el Helicobacter si es que lo tienes, sino también te permite ver si tu estómago está desarrollando atrofia, que es una pérdida de glándulas de tu estómago, como un adelgazamiento de tu estómago, y también la metaplasia intestinal, que es un cambio de células en el estómago que se pueden considerar cambios precancerosos. Mira, mira, yo lo que tú me estás comentando nunca lo había escuchado y no sé si es que los médicos que he visitado no están tan capacitados. Pero, ¿el estómago tiene un adelgazamiento también? Sí. ¿Tiene una atrofia? ¿Cómo? Se puede atrofiar, sí, exacto. Hay una pérdida de las glándulas, que son unas glándulas que existen en la mucosa gástrica, que se pueden perder. Y al perderse hacen que tu estómago esté como más delgado, más débil y más susceptible, ¿no?, al desarrollo del cáncer. La atrofia se considera un precursor del cáncer de estómago. Por lo tanto, si tú tienes un estómago atrófico... La atrofia es por el puede ser por el Helicobacter pylori, pueden haber otras causas de atrofia también. Hay autoinmunes, pero las causas más frecuentes son el Helicobacter pylori. Entonces, sigue siendo importante, volviendo, eliminar el Helicobacter pylori para evitar y prevenir cualquier enfermedad grave gastrointestinal. Ahora, ¿por qué te hicieron la endoscopía despierto? Bueno, en algunos lugares, o antiguamente, digamos, se hacían las endoscopías despierto, pero obviamente cada vez los métodos médicos tratan de hacer que los procedimientos sean menos dolorosos, menos fastidiosos para los pacientes. Por eso actualmente es muy raro que encuentres algún lugar donde te hagan sin sedación, ¿no? Muy gracioso porque había una enfermera que me agarraba, la otra doctora que me metía el tubo, y la verdad, yo tenía la sensación de que quería vomitar. La endoscopía no tiene por qué ser un procedimiento traumático para nada. Claro, fue terrible, ¿no? O sea, era como si me estuvieran torturando, ¿no? No. La endoscopía es un procedimiento que se debe hacer con sedación. O quizás yo era muy nervioso también. También, pero es un procedimiento que se debe hacer con el paciente sedado, dormido, y es un procedimiento que no debe durar más de 7 a 10 minutos. Y con eso suficiente tienes tiempo para observar todas las partes del estómago, incluso hasta el duodeno, y ver si hay alguna enfermedad. Mira, y eso es lo que hablas de la bacteria. Yo recuerdo mucho que tenía un familiar que decía que no debes comer ají porque te causa gastritis. Entonces, claro, ahora entendiendo bien que cualquier comida pues no te va a causar gastritis, ¿no? Ninguna comida. O sea, la comida te puede producir, sí. Por ejemplo, si tú consumes mucho café, y no quiero decir que el café sea malo, al contrario, el café es un antioxidante, es bueno para otros órganos como para el hígado. Sin embargo, tiene la propiedad de producir, por ejemplo, reflujo. Entonces, hay pacientes, no todos, que cuando consumen café, por ejemplo, tienen la sensación de acidez o de amargor en la boca, que es una señal de reflujo, lo cual no quiere decir que está enfermando tu estómago. Lo mismo pasa cuando uno come picante. El picante normalmente te altera las terminaciones nerviosas de tu estómago y te hace sentir esa sensación del picante, ¿no? Como que está caliente el estómago, pero eso tampoco quiere decir que te está causando inflamación, gastritis o úlcera. Es una exageración que a veces tenemos algunos médicos de prohibirle muchas cosas al paciente porque viene a la consulta. ¿Por qué? Porque al paciente, a veces con la idiosincrasia, a veces del paciente, sobre todo el paciente peruano, es que a veces parece necesario que le prohíban ciertas cosas cuando a veces no es necesario, ¿no? ¿Y cada qué tiempo tengo que hacerme una endoscopía? O sea, cada vez que tengo un ardor, una vez al año. Mira, lo recomendable es, si tú tienes 40 años, aunque no tengas ninguna molestia y vives en el Perú, debes hacerte una endoscopía porque tenemos alto riesgo de desarrollar cáncer en el Perú. Ya, pero no logro entender. Tú dices que a los 40 años, pero ¿qué tal si yo tengo la bacteria y esta bacteria
a los 10 años, a los 12. Hay otras formas de diagnosticar el Helicobacter pylori en etapas más tempranas. Por Correcto. ejemplo, tú puedes tener 20 años, si empiezas a tener molestias de dispepsia, lo correcto sería descartar el Helicobacter pylori a través de un test de aliento, por ejemplo, y con eso, sin ser un método invasivo, puedes detectarlo a tiempo. Pero me estás preguntando sobre la endoscopía. A partir de los 40 años es un buen momento para hacerte una endoscopía, aunque no tengas síntomas, para poder prevenir el cáncer de estómago. Ahora, si tú tienes 30 años, pero estás anémico, bajas de peso, vomitas o estás sangrando, debes hacerte a tus 30 años la endoscopía. Es muy probable que con esos signos de alarma que te menciono, te vayan a encontrar algo en el estómago, de repente una úlcera o de repente un cáncer gástrico temprano, y es importante no perder la oportunidad de hacerlo. Igualmente, tú puedes tener 20 años, tú dices que joven, pero hay casos de cáncer en jóvenes. Ahí, para lo que nosotros cómo nos orientamos como médicos, con la adecuada historia clínica del paciente y realizándole algunos análisis. No es normal que un paciente varón de 20 años, por ejemplo, venga con 9 de hemoglobina al consultorio y te dice que está con dolor abdominal y ha vomitado sangre. Entonces, a ese paciente, por más que tenga 20 años, le vamos a hacer una endoscopía. No vamos a esperar que tenga 40 años. Le vamos a hacer porque tiene signos de alarma. Un sangrado, baja de peso, anemia son signos de alarma que a cualquier edad nos deben obligar a hacer una endoscopía. Claro, si el paciente no tiene síntomas, yo te digo, la manera de prevenir es chequearse a los 40. Me he quedado pensando sobre lo que mencionas, ¿no? ¿Y cómo está el chequeo de las personas que no viven en la capital, en las provincias, ¿no? No sé, Huancavelica, Loreto, Madre de Dios, Ucayali. Mira, yo trabajo ¿no? en el Hospital Loaiza, que es un hospital de nivel 3, donde llegan muchos pacientes con referencias de todas las partes del país. Lamentablemente, en el 2025, aún hay lugares alejados del país que no tienen centros médicos equipados, no existen endoscopías en los lugares más alejados. El paciente a veces es derivado a la capital de su ciudad, de su provincia, y no hay equipos, están malogrados, no están atendiendo, no hay gastroenterólogo y los tienen que derivar a Lima. En todo ese trámite que el paciente lamentablemente tiene que hacer su referencia, hizo otra referencia y llega a Lima, llega con un cáncer avanzado. No es habitual en un país como Japón, Corea, diagnosticar tantos cánceres avanzados como diagnosticamos en el Perú, como seguimos diagnosticando en el Perú. Eso ya no debería suceder. ¿Y a quién le debe importar? Porque creo que a nadie de nuestra sociedad le importa, ¿no? Entonces creo que estos espacios, ¿no? Contribuyen, ¿no? A hacer un poco de conciencia de que debemos comer, ¿no? Pero básicamente el ceviche es una comida que no se cocina. O sea, hay un alto índice de que ahí pueda también estar la bacteria. O sea, sí, o hay una garantía que solamente los alimentos cocinados no va a estar. Cuando a una persona le diagnosticamos el Helicobacter pylori, le recomendamos que aparte del tratamiento, evite comer las cosas crudas. Y nos vamos a ir por unos minutos a otra pausa y volvemos. Okay. Gastrohepática, comprometidos con tu salud digestiva. Gastrohepática es un centro médico especializado en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades gastrointestinales, hígado y páncreas. En febrero del 2022, abrimos nuestras instalaciones donde podrás encontrar todos los servicios necesarios para una evaluación digestiva integral. Disponemos de lo último en tecnología de diagnóstico y tratamiento y de un equipo médico de reconocida trayectoria y prestigio, lo que nos permite ofrecer una atención oportuna y de la máxima calidad y calidez. En Gastrohepática somos profesionales de la salud dedicados a la gastroenterología, con el único objetivo de brindarles una atención de calidad, personalizada y que pueda satisfacer todas sus necesidades de salud. Contamos con una botica especializada con medicamentos a tu alcance para garantizarte el mejor tratamiento.
Nuestros valores son la puntualidad, responsabilidad, pasión, profesionalismo y calidad de atención al cliente. Nuestro compromiso es tu salud digestiva. En Gastrohepática contamos con modernas instalaciones y la mejor tecnología para ofrecerte la mejor atención. Además, contamos con los mejores profesionales en gastroenterología para ofrecerte la atención que tú necesitas. Bienvenidos a Gastrohepática. Bueno, y retomando el tema de la gastritis, del Helicobacter pylori y el cáncer de estómago, sí, pues planteas qué debemos hacer, ¿no? Tal vez solo nos queda a nosotros desde esta posición educar a la población, dar información. Este es un espacio que sirve para eso. Lo más importante en salud actualmente es la prevención. ¿De qué vale que diagnostiquemos un paciente con una enfermedad avanzada? Lo importante es evitar que ese paciente desarrolle la enfermedad. Para eso es importante dar a conocer los factores que pueden asociarse al desarrollo del cáncer. El más importante de lejos es el Helicobacter pylori. Existen algunos otros factores que ya probablemente cuando tú estás en consulta tu médico te explica o te debe explicar, como por ejemplo los alimentos que son muy salados. Generalmente cuando uno come alimentos muy salados, eso también se asocia al desarrollo del cáncer de estómago. Pero estamos hablando ya de un consumo excesivo, Sí, porque la eso sal no es mala, ¿no? no, pero el consumo excesivo y por muchos años se puede asociar al desarrollo del cáncer. Igualmente el consumo de los alimentos con tinte, como por ejemplo los embutidos. No son alimentos que si uno consume desde la niñez, probablemente en la etapa adulta te pueda favorecer el desarrollo de un Claro, yo cáncer. entiendo que puede ocurrir, pero digamos, no es tan masivo como el Helicobacter, Sí, ¿verdad? así es, así es. Es importante detectarlo incluso desde la infancia, ¿no? Felizmente actualmente existe la especialidad de la gastroenterología pediátrica y actualmente los niños, bueno, los padres de familia pueden llevar a sus niños que tienen algún síntoma gastrointestinal con un especialista, un gastroenterólogo pediatra que con más propiedad de repente les va a poder explicar cuáles son los riesgos del Helicobacter pylori. Si lo detectan en un niño que está con síntomas, es importante tratarlo, ¿no? Quién sabe, está salvando a un paciente de un futuro cáncer de estómago. Bueno, sí, ¿no? Y mira, además yo sentía que sabía, pero no tanto, y ahora hablando contigo, tengo mucha mayor información, más consciente de las cosas que se las puedo transmitir, ¿no? A las personas con las que interactúo, ¿no? Creo que la verdad, estos espacios me parecen bien, la verdad contento de conversar contigo y quizás en otro momento podamos seguir conversando de otros temas porque creo que el tema de la salud no tiene la importancia, creo que para el Estado, y por lo tanto yo creo que si nosotros como ciudadanos, pues, yo como comunicador, tú como doctora, ¿no? Propiciamos estos espacios para conversar, para concientizar, son importantes, ¿no? Así es. Siempre es bueno, creo, poner un granito de arena, ¿no? Claro. En los problemas de nuestro país, del cual somos parte, ¿no? Y bueno, agradecerte, Sergio, por el acompañarme en No, esta gracias a ti, no, primera gracias. sesión. Espero que este espacio se convierta en un espacio continuo, fluido, en el que podamos conversar siempre sobre las diversas enfermedades. Ya más adelante, de repente, vamos a poder realizarlo en vivo, conversar con los seguidores que nos puedan hacer sus preguntas Sí, en claro. vivo. Yo creo que estos espacios son Y importantes, ¿no? Sobre todo cuando la salud está abandonada por el gobierno. lamentablemente sí. Y vamos a tratar de tocar cada vez diferentes temas. Me acompañarás en algunas sesiones, tal vez en Claro. algunos eventos esté con algún otro colega invitado para poder conversar sobre temas más específicos. Inicialmente, como yo soy gastroenteróloga y hepatóloga, probablemente los temas de los que vamos a conversar sean más del ámbito gastrointestinal. Sin embargo, no descarto que de repente por ahí empezamos a ampliar a otras enfermedades que también pueden ser Claro. prevalentes en el Perú. Y bueno, también agradecer a quien nos ha acompañado en la parte técnica, ¿no? A Dante y a Johan, gracias a ellos por que nos han apoyado bastante aquí, así que les agradezco mucho, muchas gracias. Gracias. Sí, también te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en mi Instagram como doctora Mayorga y también en mi TikTok, donde tenemos Sí. ya varios seguidores y vamos a llegar a los 100.000 este año. Muchas gracias y invitarlos también, ¿no? A que sigan. Es importante concientizarnos, ¿no? La salud no solamente es de una parte, la salud es de todos. Si todos somos conscientes de ello, yo creo que podemos al menos quitar
quitarnos desde el primer lugar de estas estadísticas que la verdad no son nada buenos para nosotros, ¿no? Como nos condicen como país. Así es. Muchas gracias. Gracias entonces. Nos vemos hasta la Muchas próxima. gracias. Muchas gracias. Hasta luego.